a ver un tema muy importante. Me llamó mucho la atención esta foto, esta ilustración, ya que vemos a unos jovencitos ahí, ¿verdad? Vemos un joven, una jovencita y un niño. Y vemos atrás la figura del Señor. Vemos la cruz. Usted sabe que la Biblia nos habla que la cruz lo que significa es maldición, pero dice la palabra que Él llevó nuestras maldiciones. Así que cuando venimos a los pies de la cruz, reconociendo a un Cristo crucificado, venimos reconociendo que Él llevó nuestras culpas, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestras maldiciones y nos trajo toda clase de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha traído toda clase de bendición? El capítulo 1 de Efesios dice que el Padre nos bendijo en lugares celestiales juntamente con Cristo. Así que nosotros somos hijos de bendición. Diga conmigo, somos hijos de bendición. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo número 1. Esta noche vamos a ver el tema las amistades. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. ¿Puedes repetirlo conmigo? Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Puede sentarse. Quiero hablarle sobre las amistades porque hay amistades que son para bendición, pero hay malas amistades. La Biblia nos habla de eso. Este es un tema familiar. Es un tema que incluye a los hijos e incluye a los padres. A toda la familia, a los abuelos. Nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad de traer a nuestros hijos todo buen ejemplo, de darles todo buen ejemplo conforme a la palabra de Dios. Pero aquí me llama la atención porque este versículo empieza con la palabra hijo mío. Esto aplica a la familia porque nosotros como padres debemos de instruir a nuestros hijos. Instruye al niño en su carrera. Fíjese, instruye al niño. Muchas veces he escuchado yo que ya los padres quieren instruir ya cuando están jovencitos, ya de adolescentes, ya la cosa está difícil, hermano. Porque ya cuando el joven o la jovencita entra a esa edad, les entra una rebeldía. Pero la Biblia dice, instruye al niño. La Biblia nos habla del profeta Samuel. Nosotros hemos leído y hemos escuchado acerca de cómo fue su concepción y cómo fue su nacimiento, cómo fue su niñez. Sabemos cómo aquella madre o aquella esposa llamada Ana era atormentada, era, hermano, cada día que pasaba se sentía humillada y avergonzada porque no podía tener hijos, hasta que aquel día ella vino ante el Señor y derramó toda su amargura delante de Dios, le pidió que abriera su vientre y le ofreció al Señor que si Él le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar. Amén. Dice la Biblia que el Señor escuchó la oración de Ana y le hizo concebir. Y cuando Ana tuvo aquel niño, dice que hasta que ella lo destetó. Y hasta que el niño tenía 7 años, ella dijo, yo he tenido este niño por 7 años, pero yo le hice una promesa al Señor. Y dice que ella llevó a su hijo y lo dedicó al Señor y lo llevó al templo, para que ahí el niño viviera el resto de la niñez que le quedaba y entrara a la pubertad, entrara a la adolescencia para servir al Señor. Pero ve la importancia. Ella lo empezó a trabajar desde que era un bebé. Entonces, eso es muy importante. Por eso los padres
debemos de hacer eso y luego instruir a nuestros hijos. En este caso, en Proverbios dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, hay una opción, no consientas. Está comprobado, hermano, vamos a hablar a nivel general, pero está comprobado entre los jóvenes, que si los jóvenes comienzan por ejemplo, van a un campamento de verano, y en ese campamento de verano todos los jovencitos que llegan tienen el pelo largo, y el campamento pues va a durar todo el verano, van a juntarse ahí periódicamente, lo más seguro es que ese jovencito va a querer pronto tener el pelo largo, como los demás, porque hay una influencia. De las amistades traen influencia. Entonces, esa influencia nos puede llevar al bien o nos puede llevar al mal. Entonces, eso es importante porque no solo se da en los jóvenes, se da también ya en las personas adultas, en las personas maduras, de 30, 40, hasta 50 años, depende con quién te juntes. Así vas a actuar, así vas a caminar, así te vas a vestir y así vas a hablar. Eso es un factor de la vida. Por eso las amistades son muy, pero muy importantes, hermano. Por eso aquí está escrito en Proverbios capítulo 1, pero quiero que veamos otro factor que está en Crónicas capítulo 18. Usted puede leer conmigo y quiero que en Crónicas capítulo 18 veamos una amistad que existía entre dos reyes. Sabe que Israel, después de Salomón, fue dividido en dos. Le quedaron 10 tribus a Israel y le quedó una tribu al remanente del rey David, que era Judá. Entonces había un rey que se llamaba Josafat, y Josafat era descendiente de David. Pero en Israel existía un rey que se llamaba Acab. Y Acab, hermano, había escogido por compañera, por esposa, por amiga, a una mujer que no respetaba ni temía al Señor. Su nombre era Jezabel. Jezabel había inclinado el corazón de su marido al mal completamente. Y Josafat era un hombre temeroso de Dios, pero tenía malas amistades. Josafat consideraba a Acab como un hermano. Lo consideraba como tal, pues imagínense, eran reyes los dos, eran del mismo pueblo de Israel, el pueblo de Dios, con la diferencia que este hombre no tuvo la suficiente definición en sí mismo de escoger realmente gente que lo influenciara a buscar al Señor. Pero leamos lo que dice Crónicas 18, 1 y 2. Dice, Josafat tenía grandes riquezas y gloria. Se emparentó con Acab, segunda de Crónicas. Dice, se emparentó con Acab y algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acab. Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él y lo persuadió a que subiera contra Ramot de Galaad. Fíjese. Primero, Josafat había sido enriquecido, había sido engrandecido y había sido lleno de gloria por el Señor, porque él lo había puesto por rey de Judá en Jerusalén. Se emparentó con él y luego la Biblia nos habla de cómo Josafat dijo ir a visitarlo. Acab ya tenía planes en su corazón de qué era lo que él quería que Josafat hiciera. ¿Me está entendiendo eso, verdad? Porque cuando uno, hermano, no busca la voluntad de Dios y no tiene el discernimiento, uno puede actuar de buena fe. Usted puede decir, voy a ir a visitar a fulano de tal,
a un amigo y llegar de buena fe. Pero si usted no tiene discernimiento, si usted y yo no tenemos discernimiento, usted no sabe qué es lo que la otra persona pueda estar pensando hacer. Hay gente que tiene definido qué es lo que quiere, pero no le dice a usted qué es lo que quiere. Ellos saben qué es lo que quieren hacer. Y una de las primeras cosas que quieren hacer es influenciar a la persona para lograr sus propósitos. Entonces ahí comenzamos a ver que esa amistad no es una amistad pura. Porque un amigo no piensa de esa forma. Un verdadero amigo lo que piensa primero es en ser amable, recibirlo bien y tener un respeto para la persona. Eso es lo que piensa un verdadero amigo. Si lo va a influenciar para un bien, pero sin forzarlo y sin manipularlo. El verdadero amigo no manipula. Pero acá él tenía los planes de que él quería subir contra esta ciudad de Ramot de Galaad y él sabía que solo no iba a poder hacerlo. Pero dijo, con la ayuda de Josafat, yo estoy seguro que lo voy a hacer. Era egoísta. No estaba pensando tanto en Josafat, estaba pensando en él. Estaba pensando en qué era lo que él quería lograr. Entonces, hay gente, hermano, que nosotros debemos de discernir. Estoy hablando de gente, pues del mundo, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Hay gente que es así en el pueblo de Dios. Hay gente que es así y que son hermanos en Cristo. Por eso uno debe de caminar con mucho cuidado y saber con quién camina. Cuando este rey Josafat bajó y este rey Acab le dijo, mira, ¿será que subes conmigo? Y lo persuadió. Dice que Josafat le dijo, tú eres como mi hermano. Yo voy contigo a donde tú quieras, tu pelea es mi pelea. Fíjese, metiéndose en problemas que no debía de meterse. Es muy importante el dato que le estoy dando, porque le dijo él, tú eres como mi hermano. Entonces, hay que tener cuidado porque hay hermanos en Cristo y aún familia de papá, de mamá, que si tú, hermano, te dejas llevar por los sentimientos, te puedes meter a un gran problema. Yo se lo voy a demostrar con la palabra. Pero volviendo a los jóvenes tienen que también ser sensibles a la voz de sus padres y escuchar el consejo. Porque el padre y la madre lo que quieren es el bien y hablan por experiencia, no hablan por hablar. ¿Verdad? Una persona que ha sabido vivir y que tiene sus años, cuando habla hay que escuchar para no pasar las experiencias en carne propia que sea innecesario pasar, sino es mejor aprender muchas veces por consejo, es mejor aprender uno por la experiencia de otro, pero siempre y cuando éste sea una persona que sea guiada por Dios y que nosotros tengamos el discernimiento y la convicción del Espíritu Santo que así es. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos entonces. Dice Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Y dulce para su amigo es el consejo del hombre. O sea, es necesario que nosotros, hermano, pidamos consejo, pero no a cualquiera. Pidamos consejo a una persona que nos pueda dar una orientación en Dios, que no solamente sea de experiencia, que no solamente sea de edad, sino que también sea un consejo guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Es importante porque cuando nosotros aceptamos que alguien
de esa estatura, de una estatura espiritual, nos aconseje, nos va a ir bien. Cuando nosotros escuchamos la voz de nuestro Padre Celestial, nos va a ir bien. Cuando los jóvenes escuchan la voz de su padre y de su madre, les va a ir bien. Veamos también, dice Proverbios 27, 9, ya lo leímos. Dice, los buenos amigos son de mucho beneficio. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Fíjense que lo dice la palabra. Los buenos amigos son de mucho beneficio. Entonces quiere decir que los malos amigos son de mucho maleficio. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con quién camina uno. Ahora, veamos esto. Volvamos a Crónicas 18, versículo 3. Y dice, y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, irás conmigo contra Ramot de Galaad. Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Estaremos contigo en la batalla. Ahora, este rey tenía cierto temor de Dios y se movía bajo la dirección de Dios algunas veces. Entonces dice la palabra que él le dijo, mira, está bien, subiré contigo, pero consultemos a algún profeta. Ahora, si usted lee todo ese capítulo, usted se va a dar cuenta, nos podemos dar cuenta, de que Acab estaba rodeado, pero de falsos profetas. Dice que tenía como 400 y los 400 y tanto eran todos falsos. Entonces es importante, ¿verdad? Ahora, dice que Josafat comenzó a escuchar que venía un profeta y le decía, sí, sube a la batalla, vas a derrotar al enemigo. Pero a Josafat como que no, sentía algo, decía, habla bonito, pero es que yo siento algo aquí que no. Y después de haberlos escuchado a todos, le dijo, pero mira, no queda alguno todavía por ahí, algún otro profeta. Y le dijo acá, sí queda uno, está uno que se llama Micaías. Pero Micaías me cae mal. Así le dijo, me cae mal. Porque cada vez que lo llamo para que me profetice algo, me profetiza mal. ¿Cómo así que mal? Le dijo, bueno, no me dice y no me profetiza lo que yo quiero escuchar. Así que lo aborrezco, le dijo, lo detesto. ¿Y sabe qué le dijo a Josafat? A Acab, le dijo, no hable así el rey. No se exprese así el rey de los hombres de Dios. Pero ahí como que ya el discernimiento ya se estaba despertando en él. Y dice que cuando Micaías vino, le dijo el rey, ¿qué voy a hacer? Sube, le dijo. Sube a Ramot de Galaad porque vas a tener una gran victoria, le dijo. Y Acab le dijo, no te digo que este siempre me profetiza mal, dime la verdad, le dijo. Bueno, le dijo él, te estoy diciendo lo que tú quieres oír, ¿no? Pero si quieres que te diga la verdad, le dijo, he visto en visión al pueblo de Israel esparcido sobre la montaña, corriendo cada uno para su casa, como ovejas que no tienen pastor. Entonces se enojó y le dijo, ¿no te digo que este me cae mal? Fíjese que le dijo lo que quería escuchar y no le creyó. Y cuando le dijo la verdad, dice que se enojó tanto que le dijo, dio órdenes y dijo, enciérrenme a este Micaías en la cárcel y denle nada más pan y agua. Y no le van a dar pan fresco, sino denle del más viejo. Porque lo quiero ver cuando yo regrese, le dijo, de la batalla. Y le dijo el profeta, ciertamente no vas a regresar, le dijo. Ahora, lo que yo me admiro
es que Josafat, escuchando todo esto, viendo toda la falsedad que había alrededor de Acab, no se apartó. ¿Cuántos jóvenes están en la cárcel por andar con malas amistades? ¿Cuántos jovencitos de 16, 17, 18 años están presos el día de hoy? Porque decidieron andar con gente que no les convenía. Y de repente andaban por ahí alguna noche en algún lugar, en un carro, y algo pasó. Y cabal agarraron a aquel joven que era recto, obediente a sus padres, pero que ese día decidió andar con gente que no convenía. Y fue el primero que agarraron y lo llevaron preso. ¿No conoce gente así? ¿No ha habido casos así? ¿Cuántos jovencitos por no escuchar a papá, mamá, hasta han perdido la vida? Jovencitos de high school que salen la noche del prom y el que va manejando anda borracho y se va a estrellar y resulta que el que iba manejando no se murió, pero el otro sí. ¿No he escuchado casos así? Es irónico, ¿verdad? ¿Pero por qué se da eso? Porque muchas veces los hijos no quieren escuchar a los padres. Por eso uno de padre tiene una gran responsabilidad de orar por sus hijos y decirle: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hijos. Y aunque los hijos anden en rebeldía, muchas veces decirle: Señor, ten misericordia de mi hijo. No permitas que el enemigo se aproveche y vaya a tocar mi descendencia. ¿Cuántos, hermano, se meten en problemas por andar con gente que realmente a veces da cólera cuando uno se entera de las cosas, hermano? Gente que siempre se guardó, se cuidó, pero en un descuido llevaron consecuencias que no le tocaban. Y eso va para los jóvenes, pero también va para nosotros como adultos, porque nosotros tenemos un Padre Celestial. Y ese Padre Celestial es el que nos dice en Proverbios capítulo, leímos el capítulo 1, que si te quieren seducir para hacer el mal, para pecar, ¿qué dice? ¿Qué nos dice el Padre Celestial? No lo permitas. Porque la tentación va a llegar a todos, jóvenes, adultos o viejos. Va a llegar. Pero nosotros tenemos el poder para decir no. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, yo creo que es importante que muchas veces vamos a tener que dejar hasta amistades. Y no es que nos vamos a hacer enemigos de la gente, pero sí nos vamos a tener que apartar. Dígame usted, si usted se pone a andar con gente pedante, ¿cómo va a terminar usted? ¿Siendo un pedante? Si se pone a andar con gente que es arrogante y orgullosa, va a terminar igual. Si nos ponemos a andar con gente que lo único que es apariencia y que se quieren vestir a lo último de la moda, y no tiene nada de malo, media vez la moda sea decente, ¿no? En el caso de las mujeres, hay bonitas modas que son decentes y según su edad. Y en el caso de los varones, tal vez cambia un poco, pero ahora ya, hermano, ya eso yo creo que va de los dos lados, ¿no? Recuerdo yo una vez que fui con mi esposa, fuimos a otro país y andábamos de vacaciones y de repente veo yo gente extranjera. No eran de aquí de Estados Unidos, eran europeos. Solo europeos andaban. Y de repente veo yo a unos varones ahí que parecían extraños, hermano, en la forma que se vestían. Andaban con unos pantaloncitos así bien pegaditos y cortitos, así como unos que dicen pescadores que usan las mujeres, las damas, en el verano. Y yo cuando los vi dije: ¿y estos qué? Andaban así meros raros.
Pero resulta que andaban vestidos según la moda de su país, me imagino yo. Pero qué modas, hermano. Yo pienso que hasta para eso hay que tener un discernimiento, ¿verdad? Porque muchos podrán decir, no, es que uno tiene que andar a la moda, sí, siempre y cuando para el varón sea una moda varonil. Pero si es una moda que ya anda con florecitas y con cosas así raras, por favor, tenga cuidado. Sí, es verdad. Bueno, hay cosas que también son culturales, ¿verdad? Como los escoceses, ¿verdad? Usted ha visto en Escocia, hay hombres que usan falda y andan con una su trompeta ahí tocando y yo creo que es algo folclórico de ellos. O sea, no es que tal vez los hombres anden, o sea, de repente andan así, va, pero diga usted, yo no soy escocés, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener uno discernimiento. Las mujeres también vístanse para el Señor. Si son casadas, vístanse para el Señor y para su marido. Amén. Y también, bueno, y tengo que aclarar esto porque hay hombres, esposos, que le piden a la esposa que se vista bien raro. Hay esposos que le piden a la esposa que se vista con minifaldas o mini minifaldas, ¿verdad? Yo pienso que también la mujer debe de tener un criterio y saber hasta dónde se puede complacer al esposo, ¿verdad? Yo creo que ese equilibrio lo da el Señor, lo da el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es un paréntesis lo que le estoy diciendo, pero estamos hablando de las amistades, ¿no? El Señor dice que Él ve al que es humilde, lo ve de cerca. Pero dice la Biblia que al orgulloso, ¿cómo lo ve? De lejos, ¿verdad? Entonces quiere decir que una de las cosas que a Dios no le agrada es la arrogancia, el orgullo. Entonces, si queremos estar cerca del Señor, el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso, primeramente, mansedumbre, y que soy humilde, pero de corazón, ¿verdad? Porque yo he conocido gente que dice, mi mayor orgullo es ser humilde. Entonces no es humilde, sino que está disfrazando el orgullo de humildad, pero en realidad es un orgulloso. He conocido gente que anda quizá con el zapato roto, pero si alguien lo controló que el zapato lo tiene roto, le dice, hermano, o amigo o familiar, te voy a regalar un par de zapatos, no se los acepta por el orgullo. Entonces es más humilde, porque hay gente que dice, aquel humildito que vaya, dice, y solo porque lo ve bien sencillo vestido. Eso no quiere decir que es humilde. Como también hay gente que se viste muy bonito porque puede, tienen sus posibilidades y son humildes. Usted le dice, te regalo tal cosa y tal vez no la necesita, pero se la acepta. O le dice, mira, si es un buen amigo o una persona cercana y le da un consejo, se lo acepta. O por lo menos le dice, lo voy a pensar. Demuestra humildad. O sea, la apariencia no tiene nada que ver con la humildad o con el orgullo. Pero la cuestión es que el Señor dice, Él ve de lejos al orgulloso. Entonces, si nos juntamos con una persona orgullosa, vamos a parar igual. Entonces, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con quién andamos. Veamos entonces advertencias de los padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de quién. Entonces, ¿quién es el que instruye? El papá. ¿Y quién es la que enseña? Mamá. ¿Verdad? Cuando el niño está diciendo Agu, ¿quién le enseñó? La mamá, ¿verdad? Y cuando la mamá quiere que diga papá, te le comienza a enseñar. La mamá enseña. Pero el padre es el que trae la disciplina.
Pero la disciplina no es golpe. La disciplina no es regaño. No, la disciplina es la instrucción, ¿verdad? Cómo el niño debe de comportarse. O sea, por eso es muy importante la figura paternal en la vida de un niño o de una niña. Porque si el niño tiene a su papá desde pequeño, el niño va a verlo. Cuando es pequeñito, ve a su papá como que es Superman, ¿verdad? Su papá lo puede todo. En la mente del niño. Igual de la niña. Cuando ese niño crece, comienza a darse cuenta en realidad de que pues hay personas, hay niños alrededor de él que solo tienen o un papá o solo una mamá, y comienzan a haber diferencias que pues él tiene, gracias a Dios, a los dos, ¿verdad? Aunque la semana pasada hablábamos que la palabra de Dios nos instruye a los padres solteros y a las madres solteras. Eso no es ningún problema. Media vez esté el Señor en medio de esa situación, no hay problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero el día de hoy, pues ahora hasta se ve que de repente cuando comienzan a crecer los niños, ven que el compañerito tiene dos papás, ¿verdad? Y o si no, dos mamás. ¿No ha visto usted eso? Especialmente los que tienen niños pequeños ahora en las escuelas. Eso se está dando. Y qué confusión la que eso crea en esos niños que están en esos, pues si los podríamos llamar hogares, ¿verdad? Terrible. Pero aquí la palabra nos instruye o nos enseña que el padre es el que instruye y la madre es la que enseña. Y dice, hijo mío, oye, dice, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda, ¿de qué? De gracia, son para tu cabeza y collares para tu cuello. Qué bendición, ¿verdad? Aquellos jóvenes que han crecido en un hogar donde está papá y está mamá. Hay una bendición grande. Pero aquellos jovencitos y jovencitas que han crecido en un hogar donde han crecido ya sea con la mamá o con el papá, Dios, el Señor siempre va a proveer. Siempre va a proveer. Si hace falta una figura maternal, Él la va a proveer. Y si hace falta una figura paternal, Él la va a proveer. Pero Dios es fiel. Amén. Entonces, dice la Biblia, Proverbios 1:11. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa, acechemos al inocente. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Hay que abstenerse. Hoy en día se ve tanta violencia, tanto crimen, especialmente los jóvenes, por presión, ¿verdad? Los otros jovencitos los presionan. Mira, ya viene fulano, hagámosle daño, hagámosle esto, hagámosle lo otro. Y el joven no les ha hecho nada, pero por quedar bien con los demás, se da violencia, se dan tantas situaciones, hermanos, lamentables, que terminan muchas veces en tragedias. Pero he ahí la instrucción. Si te dicen una cosa así, no corras para derramar sangre inocente. Y al decir sangre no me refiero nada más a derramar sangre literalmente, porque hay ataques que se dan que no son físicos, pero denigran el carácter de una persona. Hay gente que comete asesinatos no físicos, pero con el hecho de difamar a una persona y denigrarla a un punto, hermano, que la gente comienza a creer las calumnias y las mentiras que se dicen de esa persona, se está cometiendo un asesinato. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestra lengua. Dice el apóstol Santiago que el que sabe dominar su lengua es un hombre o una mujer casi perfecto. Es importante. Ahora, con respecto a derramar sangre inocente, quiero volver entonces a Acab y a Josafat, porque Acab lo estaba invitando a Josafat a derramar sangre.
Claro, estos tal vez no eran tan inocentes que se diga, pero no era el problema de Josafat. Entonces, hermano, alejémonos de toda persona que nos quiera influenciar para hacer cosas que no nos han mandado ni nos corresponden a nosotros. Como un paréntesis, también quisiera hablar con respecto a lo que está sucediendo el día de hoy. Es muy común. Ahora se está dando al nivel espiritual muchas actividades ecuménicas, muchas actividades las cuales se invita a hacer uniones religiosas que Dios no ha mandado. Yo no sé cuántos en realidad han escuchado, pero pienso que sí. ¿Cuánta gente, hermano, de influencia, cuántos predicadores famosos he visto yo por la televisión que les hacen preguntas con respecto a las demás religiones? Bueno, por ejemplo, ¿qué piensa usted de los budistas? ¿Qué piensa usted de los musulmanes? ¿Qué piensa? Y comienzan a preguntarle, ¿qué piensa? ¿Van a ir al cielo? Y he escuchado, pero hombres de renombre, decir, bueno, si ellos a lo lejos ven una luz y esa es la única luz que ven para salir y escapar, aunque nunca hayan oído de Jesús, se van a ir al cielo. Es una gran mentira. Hay hombres que dicen, a mí el Señor me llamó para amar a todos. ¿Y a cuánto nos llamó a Dios para amar a todos? A todos, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la palabra de Dios. Pero una cosa es el amor. Pero otra cosa es decir la verdad. Y el que realmente ama dice la verdad. ¿Verdad que sí? Cuando usted ama a alguien le va a decir la verdad. Cuando una jovencita quiere salir de su casa y se presenta ante el papá y el papá la ve que va, pero ya casi destapada de todo, ¿qué va a hacer el papá? No, usted va a ponerse un vestido diferente. ¿Por qué cree que el papá lo hace? ¿Por fastidiarla? ¿Por qué quiere el papá que salga bien cubiertita, bonita, así? Porque la ama, ¿verdad? Porque la ama. Si un amigo le dice, mira, límpiate la cara. ¿Por qué se lo dice? Porque, primero porque lo ama, porque le tiene confianza. Porque no quiere que vaya a hacer el ridículo afuera. Desde el que ama dice la verdad. Y nosotros somos llamados a amar a todos y predicarles a Cristo, porque el Señor lo dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Entonces, no hay salvación sin Cristo. Entonces, si alguien dice, bueno, aunque nunca hayan oído de Jesús, se van a salvar, ¿qué es lo que está haciendo con decir una afirmación así? Está descalificando el evangelio. Porque entonces, ¿para qué tanta cosa? Pues si no, como dijo Pablo, comamos y bebamos, que mañana nos morimos. ¿Verdad? No hay necesidad de tanta cosa. No hay para qué santificarse, para qué buscar al Señor, para qué esforzarse. ¿Para qué? Si al fin todos se van a salvar, aunque no conozcan a Jesús, verá que esa es una gran mentira y que hoy se está proclamando por todos lados. Entonces, es muy importante por eso escoger sus amistades. Veamos, volvamos a Josafat. Dijo además Josafat al rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Ya vimos eso, llamaron a Micaías lo dejaron en la cárcel y se fueron a la pelea. Pero veamos qué pasó. Y en el verso 5 vamos a ver, bueno, vamos a pasar eso porque ya vimos, ya lo vimos. Consultaron a los profetas y llegó Micaías. Pero quiero ver el tercer punto y vamos a ir finalizando. Las malas amistades son muy peligrosas. Diga conmigo, las malas amistades son muy peligrosas. Uno por andar con malas amistades
le puede costar la vida. Le digo. Recientemente yo escuché, me dijeron, fíjate que mataron a fulano de tal. Yo me quedé pensando, pero fulano de tal, pues sí, es una persona tranquila, una persona que lo que hacía era servir al Señor. Era una persona que alababa, estaba en grupos de alabanza, era un muchacho muy usado por Dios, desde que yo lo conocí, que me acuerdo, que Dios le permitió estar incluso en lugares muy privilegiados sirviéndole. Y cuando me dicen, mataron a fulano de tal, me quedé pensando, pero ¿cómo es eso? Entonces le digo, pero ¿cómo fue? Ah, no, es que ese día iba, y fíjese, saliendo de la iglesia. Le dijo a su esposa y a sus hijos, váyanse ustedes adelante en el carro y yo me voy a ir con fulano de tal, que me vaya, lo voy a acompañar a él y a él me va a dejar la casa. El fulano de tal andaba vendiendo drogas. El fulano de tal andaba en negocios turbios. Tenía un bonito carro, una bonita casa, se vestía muy bien, andaba con dinero. Lo sedujo. Y él no tuvo discernimiento quizá. La cuestión que lo andaban siguiendo y solo esperaron que saliera de la iglesia y a quien buscaban matar era el otro. Y resulta que los terminaron matando a los dos. ¿Con qué necesidad? Mejor le hubiera valido salir con su familia, irse aunque sea en aquellos carros que hay que empujarlos para que arranquen, ¿no? Pero llegar tranquilo a su casa, no que perder la vida por andar con gente que nada que ver, hermano. Las amistades malas son muy peligrosas. Miremos esto. Dice el versículo 16 del capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa. Este es Micaías, el profeta que yo le estoy hablando. El Señor había sentenciado a Acab. Estoy hablando de Dios había sentenciado a Acab a muerte. ¿Y sabe qué? Josafat no lo sabía. Dice la Biblia que el Señor hizo una reunión en el cielo. Y en esa reunión, vamos a verlo aquí, dice que el Señor preguntó, ¿qué vamos a hacer con Acab? Entonces, lea conmigo, verso 20, entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, lo inducirás y también prevalecerás, ve y hazlo así. O sea, hubo una corte celestial. ¿Sabe por qué? Porque Acab había llenado y había derramado el vaso de la ira. Porque Acab estaba matando a los profetas, había matado casi a todos los profetas de Dios y había apoyado a los falsos. Acab estaba haciendo todo, hermano, lo contrario que a Dios le agradaba. Y la que gobernaba en realidad era la mujer. Y la mujer era mala. Israel estaba prostituido tras los dioses ajenos. Y Dios estaba muy disgustado. Entonces Dios dijo, a Acab lo vamos a quitar. La Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Pero dijo, a Acab lo quitamos, este espíritu salió, le dijo cómo lo iba a hacer, lo iba a engañar, y Dios le dijo, ve y hazlo. Pero lo que aquí yo veo tan tremendo en esta situación era que Josafat andaba ahí y no se había dado cuenta. Miremos entonces
Y él respondió, bueno, vi a todo Israel, ya lo leímos esa parte. Entonces se adelantó un espíritu y se puso delante de él. El Señor ya le dijo, ve y hazlo. Luego veamos este verso. Dice, y el Señor dijo, yo lo induciré, y el Señor le dijo, ¿cómo? Bueno, paremos ahí. El verso que viene es el que le quería leer. Dice que cuando fueron a la batalla, el rey de Aram había dado órdenes a los capitanes de sus carros diciendo, no peleéis contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Ahora, fíjese que hasta qué punto Acab había manipulado a Josafat. Porque Acab, como que cuando Micaías le dijo que veía al pueblo esparcido, como que Acab creyó más o menos lo que dijo el profeta. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo a Josafat, ¿sabes qué, Josafat? Cuando vayamos a la batalla, como tú eres el rey de Judá, vete vestido con tus ropas reales, porque los reyes salían a pelear y salían a pelear con sus ropas reales. Vete tú vestido como siempre sales a la batalla, pero el bandido no se vistió de rey, sino que se vistió como cualquier otro soldado. Y el rey de Aram, el enemigo, el que tenía tomada la ciudad que Acab quería, le dijo a sus generales, a sus capitanes, no ataquen ni a ningún soldadito, no ataquen a ningún capitán, ataquen al rey y mátenlo. Entonces cuando la batalla arreció, ¿a quién persiguieron, cree usted? Al rey, pero no precisamente al rey de Israel, sino que al rey de Judá. Y el rey de Judá era Josafat. Cuando Josafat vio, hermanos, se le vinieron todos encima, lo querían matar. Era una muerte segura la que él tenía ahí. Pero la Biblia dice que el rey clamó al Señor. Veámoslo. Dice así. Aquí lea conmigo. Aquí está. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Aquí estoy leyendo. Y dice, y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat clamó al Señor. Y el Señor vino en su ayuda y Dios los apartó de él. Dios apartó a los capitanes de él. Ahora, se salvó Josafat porque hubo una intervención de Dios. Es clara, ¿verdad? Pero volvamos a resumir lo que hemos hablado. ¿Por qué Josafat andaba ahí? Si Dios lo había enriquecido. Dios lo había rodeado de gloria. Estaba tranquilo en su reino. ¿Qué tenía que andar con el otro? Pero todo ¿por qué? Por andar con malas amistades. O sea, las malas amistades son muy peligrosas. Al punto que a Josafat casi lo matan. Hermano, la Biblia dice que no hay mayor amor que este, el que pone su vida por otros, pero eso se refiere al Señor, por nosotros. Y también se refiere a nosotros cuando ponemos nuestra vida, pero hablando en un sentido espiritual, por los demás, para que el Señor los bendiga. Pero nosotros no seamos tan sencillos como para ir a poner nuestra vida por alguien que anda mal, hermano. Entonces, es importante que veamos que es necesario tener discernimiento. Voy terminando y dice el verso 20. Entonces, bueno, no sé por qué me salió esto, pero vamos a dejarlo ahí. Lo que le quiero decir es que cuando él clamó al Señor, Dios intervino.
Ahora a Acab lo mataron. Dice la Biblia que un soldado dijo, bueno, vámonos de regreso. Agarró una flecha, la tiró al aire y se le clavó a Acab en una apertura que había entre su brazo y su pecho. Y lo hirió y se desangró. ¿Por qué razón? Porque Dios había emitido un juicio de muerte contra él. Pero en cambio Josafat fue librado, pero fue librado por misericordia. Hermano, nosotros debemos de darnos cuenta con quién andamos. Porque si nosotros andamos con gente que no conviene, puede afectar esposo o esposa tu matrimonio. Puede afectar tus hijos. Puede afectar toda tu familia. Yo le digo, debemos de apartarnos de lo que no conviene. No le estoy diciendo que nos hagamos enemigos de la gente, pero sí apartémonos de donde no nos conviene estar. Amén. Esto incluye, pero eso con el discernimiento del Señor, incluye, hermano, gente que tal vez usted ha conocido de mucho tiempo, pero que no le está trayendo bendición. Incluye quizá a veces, lamentablemente, hasta familiares. Porque hay familiares que son terribles, hermano. No influyen para bien. Claro, todo esto tiene que ser con el discernimiento del Señor, porque el Señor nos llama a la unidad de la familia. Yo no estoy diciendo que nos apartemos de nuestros familiares, no, debemos de orar por ellos y amarlos, ¿verdad? Pero al decirme apartarse de ellos, me refiero incluso si tenemos que tomar nuestra distancia, hay que tomarla. Y clamar mientras ese periodo de tiempo de distancia hay, para decirle, Señor, trabaja mi hermano, trabaja mi hermana, trabaja mi tía, trabaja a quien sea de su familia, clamando por ellos, para que Dios obre. Y porque sabe que la Biblia dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Porque hay gente, hermano, que con tal de quedar bien con la familia, porque la familia presiona. Ah, no, vamos a una gran parranda y ahí va a haber de todo, va a haber trago, va a haber de todo. Pero con tal de quedar bien con ellos, dice, bueno, vamos, pues, dice. No, hermano. Es mejor que ellos se conviertan a ti. Uno tiene que ser definido en sus cosas. Porque uno tiene que respetar la decisión de la persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también que la persona sepa que va a respetar la decisión suya. Eso es muy importante. Hacerle saber a la gente. Bueno, si tú quieres hacer esto, tranquilo, hazlo. Es tu decisión. Yo respeto tu decisión. Pero yo no voy a ir a donde tú vas. Y yo quiero que tú respetes mi decisión también. El ejemplo bíblico está en Abraham y Lot. ¿Lot amaba a su sobrino? ¿O Abraham amaba a su sobrino Lot? Lo amaba. Pero dice que hubo un punto en que los pastores de Lot y los pastores de Abraham tenían una gran contienda. Entonces vino Abraham y le dijo, mira Lot, hay problemas aquí. Y gracias a Dios que los problemas no han llegado hasta nosotros dos. Aunque ya habían roces ahí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Lot? Si tú agarras para la izquierda, yo agarro para la derecha. O viceversa. Si tú agarras para el sur, yo agarro para el norte, con tal que mantengamos nuestra amistad familiar. Vamos a ser amigos siempre, pero es momento que nos separemos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Para dónde agarró Lot? Abraham le dijo, tú escoge. Ah, no, yo me voy para los llanos de Sodoma y de Gomorra. Agarró un mal camino y su familia paró muy mal. Abraham pues dijo, bueno, yo me quedo en el desierto y voy a hacer la voluntad de Dios. Pero resultó en bendición, ¿verdad? ¿Para quién? Para Isaac, para Jacob, para sus nietos.
Entonces, van a haber momentos que Dios va a permitir separaciones, pero no son separaciones por peleas, sino que son separaciones para bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso quedó escrito para nosotros, porque está hablando de familias. Pablo y Bernabé dice que también se separaron. ¿Y si fue para bien? Sí. Porque Pablo le dijo a Bernabé, tu sobrino Marco a mí no me sirve. Porque ya demostró en el primer viaje misionero que cuando las cosas se ponen ya candentes, se va, se escapa. Yo no quiero gente así, le dijo Pablo. Yo quiero andar con gente seria, con gente que sea definida. Entonces dijo Bernabé, pero es mi sobrino, y yo veo en él algo bueno, y yo creo que yo lo puedo ayudar. Le dijo Pablo, bueno, escoges entre tu sobrino o yo. Pues mi sobrino, le dijo. Se separaron.